Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperemos, como siempre, que se encuentren muy bien, que esta semana sea aún mejor, con un poquito más de información, con un poquito de más luz, con un poquito de más pensamientos disruptivos para poder hacernos nuevos caminos. Entonces, esta semana vamos a estar hablando sobre responsabilidad, sobre límites, sobre libertad, que en realidad, pues es donde todo el mundo debería de estar, ¿no? Entonces vamos a estar hablando sobre eso y nos acompaña Ernie. Ernie Pérez, él es diseñador industrial de profesión, está dedicado al diseño digital como freelance y ahorita es presidente y fundador de Cambiando Miradas, que ya los habíamos tenido un poquito, ya nos habían platicado un poquito sobre esto, pero justo la base o la médula ósea de Cambiando Miradas es eso, justo, o sea, cambiar esa percepción que tenemos tan arraigada de las personas con discapacidad intelectual en general y pues más específico de las personas con síndrome de Down. También es presidenta del Simposio Internacional de Síndrome de Down de Cambiando Miradas desde el 2018 y pues guían sus esfuerzos hacia el desarrollo y el fortalecimiento de la cultura de inclusión a través de la educación continua, la vinculación estratégica entre las personas, las instituciones y los sistemas sociales, y pues claro, en favor de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual aquí en México. Entonces, la verdad es que esta plática es una de las que más me emociona. ¿Cómo estás, Ernie? Bienvenido. Muy bien, doctora. La verdad es que muy emocionado por la invitación. Yo igual también siempre he sido fiel seguidor y fan de lo que hacen a través de Red Down y me encanta colaborar con los profesionales que le integran. Así que emocionado. Oye, Ernie, pues para que te conozcan todos y se enamoren tanto como nosotros de ti, platícanos un poquito de tu historia. Bueno, pues de entrada, ya diste la parte profesional. En la parte personal, pues en el 2017 me convertí en papá por primera vez. Ujú. Y pues, mi hija nació con síndrome de Down. A mí, en lo personal, pues no me tomó por sorpresa porque nosotros nos enteramos desde el embarazo con un prediagnóstico a Ok, través de la prueba de triple screening. Salió un poco, digamos, variado la sí, translucencia nucal sí. O sea que y pues tenía no sé, posibilidades altas de tener síndrome de Down. así es. Ujú. Entonces, pues eso nos sirvió un poco para prepararnos. Obviamente el obstetra nos dio como las opciones si queríamos tener ya un diagnóstico 100% o bueno, más acercado al 100% y que no solo fuera la probabilidad, pero fue algo que la verdad no quisimos profundizar más. Continuamos con el embarazo, este digamos, sin ningún detalle y ya acercándose la fecha del parto, pues se empezó a quedar sin líquido amniótico. Ok, Detectaron que se empezó a hacer como una segunda bolsita en el intestino ok. y el líquido amniótico pues no estaba circulando como debía. Ujú, Entonces se tuvo que hacer una cesárea ujú. y sobre todo para ver si esa situación podía arreglarse sin cirugía o si iban a tener que tomar pues otro tipo de decisión. Nace Ujú. Luisana, digamos todo muy bien, pero sí determinaron que tenía que haber una operación porque nació con atresia duodenal. Ok. Entonces, una vez que se hizo pues toda la parte de ver que su corazoncito estuviera bien, que no hubiera problema para poder intervenirla, a las 24 horas de nacida le hacen la cirugía
correctiva. Y pues ya desde ahí ha sido como cualquier otro bebé, ¿no? O sea, digamos, con las peculiaridades que en algunas fases trae consigo el síndrome de Down, pero en general, pues no, ha sido una niña saludable, pues, como cualquier otro. Esa ha sido la parte, pues digamos, personal que me cambia a mí completamente el concepto de ser papá, el Ujú, concepto de acompañar a una persona que depende de ti, depende de lo que tú le imprimas claro. para que vaya forjando su propia personalidad. Ujú, Y a mí en ese comienzo, que no fue desde el dolor, sino fue más bien como desde el activarnos, porque esto lo he comentado ya también en otros espacios, que esa primera noche fue decisiva, o sea, después de que nace Luisana, fue decisiva entre yo y mi esposa de qué era lo que íbamos a hacer, o sea, inmediatamente dijimos, lo que empecemos a hacer a partir del día de hoy va a ser determinante para lo que va a suceder mañana. No claro. somos una familia de recursos, o sea, vivimos como la mayoría de los mexicanos al día, pues sorteando las vicisitudes de la adultez. Ajá, ajá. Eh, Entonces, desde un inicio entendimos que no iba a haber, pues, tal vez esta fideicomiso boyante para que ella pudiera tener una vida tranquila y demás. Entonces era realmente enfocarnos en habilitarla a ella, en habilitar el entorno y en habilitar a la sociedad. Obviamente en ese momento no sabíamos cómo, Ujú, pero sí lo teníamos claro que era esa la dirección que teníamos que tomar si realmente queríamos, pues, generar algo para nuestra hija, ¿no? claro, claro. Y muy difícil porque muchas veces, bueno, hemos conocido un montón de familias de papás con alguien con síndrome de Down y sobre todo en los bebés que nacen con alguna otra condición asociada, con alguna, más bien con alguna patología asociada. Es decir, la trisomía, digo, la atresia duodenal o algún problema en el corazón o algún problema en los ojitos, etcétera, como que les cuesta un poco más de trabajo tomar esa decisión. Entonces, o sea, esa decisión de no te voy a estar cuidando, te voy a estar habilitando. O sea, creo que eso es un gran cambio y no es algo fácil. O sea, no es algo fácil para quien empezó la vida necesitando de tanto, ¿no? Y necesitando de los doctores, de la hospitalización, de ustedes, de ¿no? Entonces, bueno, te aplaudo mucho porque sí es algo difícil. La verdad es que no te sé decir, como que yo desde que la vi nacer, pues era o sea, era un bebé grande, era un bebé, pues, o sea, Gordita hermosa. la verdad es que yo la vi muy grande, la vi gordita, no la vi así chiquita, que me diera como esta sensación de verla débil. O sea, Ujú, la verdad es que físicamente la vi muy armada, por decirlo ujú, así, ujú. y no me preocupó para nada el tema de lo de la cirugía. Aparte, también te tengo que confesar que yo vengo de familia de médicos, mi papá es Ok. pediatra, Ujú, el parto se dio en el hospital donde mi papá ha trabajado toda la vida, en el que ha formado parte. Entonces, realmente nos sentimos acogidos por una red de profesionales y sabíamos o teníamos esta seguridad de que lo que se hiciera se iba a hacer siempre pensando pues, en el bienestar de mi hija. Entonces también por sí. ese lado como que no había esta preocupación que a lo mejor viven otras familias, Ujú, que no hay esta red de confianza, ¿no? Por parte de los claro. profesionales. Ujú, Y creo que sí son factores o condiciones muy particulares que a nosotros pues también nos ayudó a transicionar más en fácil. esas situaciones de una forma más tranquila y Ok, confiada, ¿no? ok. Perfecto. Oye, me gustaría que definiéramos estas palabras, porque
Muchas veces, pues para cada quien es diferente, claro, y ahorita vamos a platicar, o sea, no es que nosotros seamos expertos filósofos ni nada, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar desde la experiencia y desde esta experiencia que también tú tienes con Cambiando Miradas, o sea, que no es cualquier cosa, no solo eres papá, sino también eres fundador de una asociación que se dedica justo a esto. Entonces, quisiera que tú nos dijeras, o sea, qué es responsabilidad, qué son los límites, qué es la libertad. Pues la verdad es que me encantan estos conceptos que estás poniendo, y que particularmente en últimas fechas me han tocado mucho, porque, bueno, para mí responsabilidad es entender que no estamos, que no somos solos, Ujú, que somos una triada, digamos, de situaciones que es nuestra persona, el ujú, entorno y la sociedad. ujú, Y que todas las decisiones que tomamos, todas las acciones que realizamos, tienen una repercusión de manera directa con estas tres partes, ¿no? Con nuestra propia persona, con los demás y con el entorno. Entonces, entendiendo eso, nos hace tomar decisiones más conscientes sobre las repercusiones que va a tener en esto. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, con mi propia persona, si yo me alimento mal, entender que eso va a repercutir en mi persona, con las personas con las que convivo y también con el entorno. Si yo no cuido la naturaleza, pues de igual manera, ¿no? O si no llevo una buena relación con mi esposa, con mis hijos, pues igual va a afectar en estos tres sentidos. Entonces, me parece que es importante tener siempre ante las decisiones que vayamos a tomar, ante las ujú, acciones que vayamos a realizar, hacernos muy bien conscientes de qué manera va a repercutir y entonces hacerlas, porque no se trata de cometer o no errores, sino de realmente asumir las consecuencias, ujú, de esos errores o esos aciertos en estas claro, tres vías. tanto del hacer como del no hacer. O sea, Es, todo tiene una exacto. responsabilidad, claro. Exacto. Entonces, digamos que en esa parte, en el concepto de responsabilidad es la forma en cómo yo lo concibo. Y hay que ser coherentes también, ¿no? O sea, entender que si realizamos una acción irresponsable, pues no podemos esperar que los resultados sean de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, eso también hay que tener mucha conciencia. En el tema de libertad, Ujú, eh, creo que nos atañe bastante a las familias que tenemos algún hijo o familiar con discapacidad. La verdad es que tristemente, y es importante puntualizarlo, las personas con discapacidad hoy en día en el mundo no viven una libertad. ujú, Viven una cartera de opciones que alguien ya les asignó. ujú, Y eso, pues para mí no es libertad. Libertad es mañana tú decir, pues tengo todas estas vías, yo puedo decidir, tengo la opción de equivocarme, no equivocarme, asumir mis propias consecuencias y seguir caminando. Y eso es una situación que se les niega de tajo a las personas que viven con alguna discapacidad, así ya sea es. por los propios padres o por la sociedad en general. Ujú, Entonces, decirle a alguien que solo tiene azul, amarillo o rojo para caminar en la vida, pues no es una libertad, ¿no? O sea, así cuando, es. cuando hay todo un abanico de opciones y de decisiones que se pueden tomar. Y Ujú, eso sí es importante tenerlo claro, porque no, o sea, generamos, digo, obviamente, algo que nos puede ayudar mucho y que yo siempre les digo a los papás y a la sociedad en general que trabaja por lo menos de manera directa con personas con discapacidades. No puedes ser una persona
que acompaña a alguien con discapacidad de la manera adecuada si no has echado un vistazo a la Convención de Derechos de las Personas con Exacto, Discapacidad. justo eso te iba a decir. Las escuelas que asumen un atender a la diversidad con todas sus letras, necesitan conocerla, necesitan entenderla y Ujú, necesitan aplicarla. Igual los papás, igual así los es, profesionales de salud, o sea, todos tenemos que tener esto bien claro porque ahí se establecen justamente las libertades y de qué manera las truncamos, ¿no? Porque yo, de verdad es que muchas veces tomamos decisiones sobre nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños, en su nombre o en ujú, nombre de su bienestar, que no ujú, son correctas. ujú, Entonces aquí, cuando hablamos de libertad, no es lo que yo creo como libertad, no es lo que la persona cree como libertad, sino lo que realmente es, existe como libertad y así cuáles son las es, consecuencias también de atribuirte libertades que no te corresponden sobre otra persona. exacto. Entonces, yo sí creo que si alguien que acompaña a una persona con discapacidad no se ha echado un clavado a la convención, no puede asumir que está realizando las cosas de manera correcta. Ujú, Y no es porque la convención sea como el fin último, probablemente en el camino y conforme vayamos evolucionando como claro, sociedad, claro. esto, Va a la evolucionar convención, también. exacto, Ujú, pero sí es importante tener un punto de partida, sí, reconocer en dónde estamos parados y qué acciones están generando barreras sobre nuestra familia, sobre nuestros alumnos, sí. pacientes, amigos. O sea, Sí, creo que porque sí es justo se importante. hizo esto porque se dieron cuenta muchas personas con discapacidad, ¿no? Que no tenían la libertad de otro ser humano, o sea, independiente de su condición. Y creo que lo platicaba el otro día con unos papás. eh, Todos podemos tener una discapacidad si en la comunidad no existen las herramientas o los medios para que podamos hacer lo que nosotros queremos ser. Todos, todos. O sea, independiente de qué condición hayan nacido o no, ¿no? O sea, cada quien somos un mundo y somos diferentes, pero el punto es que la sociedad, el gobierno, las políticas, la familia, todos estemos trabajando en unísono para que estas barreras sean menos, para que esa discapacidad se disuelva y entonces todos tengamos la capacidad de decisión. Esa es una real libertad. Sí. Solo quisiera como aclarar esto que mencionas. Ujú, Este, es importante mencionar que no es que todos podamos vernos en condición de discapacidad. Nos podemos ver en condición de claro, sí, desigualdad. tienes En razón. condición de desigualdad, la discapacidad sí tiene un punto, por eso cuando aplicamos eufemismos como la verdadera discapacidad es tener una mala actitud o cuestiones, Ujú, descalificamos el hecho de que hay personas que desde su nacimiento, a partir sí, tienes toda la razón. de alguna situación en específico, Ujú, automáticamente la pone en una situación de desventaja así es. absolutamente para todo. Ujú, Entonces, sí en cuestiones, digamos, ya legislativas, etcétera, es muy importante puntualizar que las personas con discapacidad son solamente aquellas que por su condición, de digamos, nacimiento natural o posterior, ¿no? O sea, o porque también posterior. puede ser Exacto, adquirido. adquieran una discapacidad y esto es importante visibilizarlo para poder hacernos conscientes de las barreras que ponemos ante ellas para que puedan tener acceso a estas libertades, ¿no? A lo largo Ujú, de las diferentes etapas de su vida.
Así Y es. eso es importante tenerlo consciente, perderle el miedo también, porque luego hay papás que como que les cuesta trabajo decir la palabra discapacidad. Al contrario, o Sí. sea, el decirla, el reconocerla, es todo el tiempo estar presente o tener presente que se van a presentar barreras ante nuestros hijos que tenemos que Ujú, ir diseminando y tenemos que ir dándole visibilidad. Entonces, sí es ujú, muy importante que las familias nos, nos hagamos amigos del concepto, lo abracemos ujú, y se lo hagamos también entender, saber a nuestros hijos desde pequeños, para que ellos también tengan esta claridad de entender que su condición va a traer consigo ciertas situaciones que hay que vencer, que hay que visibilizar, que hay que luchar. Entonces, en esta fase que estamos actualmente viviendo la sociedad, justamente es eso, puntualizar esta condición con la que nacen las personas y que nuestra responsabilidad es hacernos conscientes de las barreras que ponemos ante ellas y claro, empezar a generar estrategias, generar acciones que las vayan, pues ahora sí que deconstruyendo, disolviendo, exacto. destruyendo, exacto. Entonces, estamos actualmente en esa fase, como sociedad. Sí, creo que es súper importante lo que tú dijiste. Y también reconocer que esta libertad, o sea, el saberte libre o el saberte responsable, porque también, o sea, dentro de la libertad entra la responsabilidad, no inicia en la vida adulta. O sea, no es que de repente, de la noche a la mañana ya cumpliste 18 años, felicidades, ahora eres libre. No es así, ¿no? O sea, es algo que se tiene que ir trabajando desde que son bebés, o sea, desde que son bebés, desde que son, pues, preescolares, escolares, etcétera. Y entonces ahí es donde entra, pues, un gran papel de la familia. Y ahí es donde entra esta tercera palabra que es límites. Entonces, o sea, los límites, luego, como que ahorita se están escuchando muchísimo. O sea, como que ya muchos influencers y así, como que o sea, de crianza, lo Ujú. tienen muy en boga, ¿no? ¿Qué son los límites? Sí, la verdad es que es un concepto que no entendemos de primera mano y aparte, hay que entender que nuestros hijos en condición de discapacidad y no Ujú, aprenden todo esto de los límites, la responsabilidad y la libertad a través de nosotros. Por eso digo que es tan importante la coherencia, porque nosotros somos, más bien nuestros hijos son un espejo de nosotros mismos. ujú, Entonces no podemos esperar actuar de una forma y querer que nuestros hijos actúen de otra. Entonces, cuando tú quieres poner límites, tú tienes que tener muy claro tus límites y automáticamente nuestros hijos la adquieren. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú eres una mamá que permites la violencia en tu entorno y no pones límites ante eso, por más que tú le digas a tu hija, oye, no permitas que tus compañeritos, esto, aquello, la violencia es mala, tu hija jamás lo va a entender, porque lo no, ve todos los días en su entorno familiar, que la así violencia es. es algo normalizado y es algo permitido. Igualmente Ujú, con tu hijo varón, sucede lo mismo. Entonces, los límites, más que inculcárselos a los hijos de manera verbal o conceptual, es de forma actitudinal y emocional como se los transmites. Entonces ujú. hay que tener muy claro eso como papás, que, Sí, el ochenta que noventa por ciento de las cosas que aprende el niño es nada más porque tú existes. Solamente así, o sea, te ven y aprenden. exacto. Y entonces la verdad es que el tema de los límites
viene muy ligado a una introspección como padre de cómo actúas ante las situaciones, de qué Ujú, es lo que permites o no permites en tu vida y cómo manejas también esos límites. O sea, y automáticamente vas a ir viendo cómo en el desarrollo de tu hijo empieza a tener cada vez más actitudes muy similares a ti, para bien o para mal. Entonces, muchas de las cuestiones en tema de crianza, primero tienes que hacerte consciente tú de cómo actúas en tu día a día, de cómo es tu ejemplo hacia tus hijos, con tu pareja, en el plano laboral. O sea, no puedes pensar, por ejemplo, que tu hijo sea una persona entregada a su trabajo, apasionada de su empleo, si tú todos los días llegas quejándote de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, de las claro, responsabilidades que tienes en tu empleo. Es incongruente completamente. Entonces, si tú quieres que tu hijo encuentre una pasión y que sea esta persona entregada a lo que hace, ujú, primero tienes que hacerlo tú y tienes que transformarlo tú en tu propio entorno, en la manera en cómo lo verbalizas, en la manera en cómo lo ejerces, para entonces sí esperar que tus hijos tengan ese punto de partida. O sea, también hay que entender que nuestros hijos son personas completamente aparte, van a buscar, van a cometer sus propios errores, van a tener sus propias pasiones, pero sí puedes tú ejercer este punto de partida, este terreno plano, de donde tu hijo va a asumir toda esta serie de valores, esta serie de actitudes, esta serie pues de herramientas que le van a, sí, que le van a permitir abrirse camino en la vida, ¿no? claro, Pero es, porque, perdóname, no, pero sí. O sea, porque nuestro papel como papás es sí mantenerlos a salvo. O sea, como claro que no te puedes aventar de, no sé, de ese barandal, ¿no? O sea, porque te vas a lastimar, porque, etcétera. Sin embargo, nuestro papel como papás no es asumir que es un mini tú. O sea, no es una extensión de ti, es otra persona. Sí, tú la gestaste o sí, tú ayudaste en la concepción, etcétera. Sí, claro que has estado ahí todos los días y tal, pero es otra persona. Y esa persona necesita que tú le ayudes como pie de ladrón a que él pueda o ella pueda hacer lo que quiera, ¿no? Y entonces ahí entramos como, o sea, en este sano desarrollo, ¿no? O sea, como que una persona para poder desarrollarse necesita ciertas libertades y necesita ciertas responsabilidades y necesita los límites. No, ninguna persona crece bien o crece de forma sana si no tiene estos tres componentes. ujú, Y creo que muchas veces pasa que en las personas que, o sea, en los papás que tienen algún hijo con síndrome de Down, suelen dejar algo de fuera o pasan por encima de los límites de los papás, los niños, y es como, ay, no, no pasa nada porque, o sea, es como si la culpabilidad porque todos los papás tenemos culpas, todos. O sea, que si tienes culpa porque te fuiste a trabajar, porque te fuiste con las amigas, porque, no sé, no le diste esa paleta de dulce que él quería. Pero quiero que nos platiques un poquito más sobre cómo podemos meter esos tres componentes sin sentir culpa o de qué manera lo ves tú en tu caso como papá. la verdad es que es un juego de todos los días. Creo que no hay una fórmula Mágica. eh, sí, mágica o que aplique para todos. Sí. Es un estar haciendo malabares con estos tres componentes y buscar un equilibrio, pero sí el tema de la culpa no hay otra forma de irlo trabajando que no sea con terapia. Ujú, Este, también es otra cuestión que necesitamos culturalmente empezar a abrazar. Las personas no podemos con todo.
El mundo camina a pasos agigantados, arrastramos muchas situaciones personales que nos generan barreras para relacionarnos con los demás, para hacer un mejor apoyo con las personas que amamos y también para podernos desenvolver pues en la vida que tenemos, ¿no? En el camino que se nos presenta. Y no encuentro yo otra forma que podamos tener un panorama general de nosotros mismos, reconocer en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, saber cuáles son las situaciones que venimos acarreando desde nuestros papás, desde nuestra infancia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, que no sea alguien que nos pueda poner esta visión en perspectiva. Este, y sí necesitamos a lo largo de nuestra vida tener estos momentos de autoevaluación con apoyo Ujú. para ir redireccionándolo y tener esta capacidad de reconocer que necesitamos la ayuda, o sea, esta eh, pues cualidad de humildad, porque hoy la veo como una cualidad de Sí, sí decir, es. de asumirlo, reconocerlo y buscar ese apoyo, ¿no? Ujú. Entonces, para las personas que acompañamos a alguien con discapacidad es primordial. El otro día justo se acercó con mi esposa una mamá sola, su hijo con discapacidad o hija con discapacidad y pues empezó como toda esta parte de empezarle a expresar el descontento en el plano educativo, todas las situaciones que ha empezado a vivir y pues obvio, hubo esta parte de lágrimas y demás Ujú. y volteaba a mi esposa conmigo así de qué le digo y yo, que vaya a terapia. O sea, Sí, no hay de otra. no, no le puedes, porque había muchas situaciones de ese mismo cúmulo de estrés Sí. que ella, entre su día a día y esta ceguera de taller de ser mamá todos los Ujú. días, Ujú. no le permitía ver cómo empezar a hacer pequeños cambios desde su entorno más cercano para Ujú. que las cosas pudieran fluir. Y esa situación solo se puede visibilizar con terapia. Luego, pues a lo mejor con la convivencia con amigos hay ciertas respuestas que puedes encontrar. Con los profesionales de tus hijos hay algunas otras respuestas, pero la verdad es que dejamos recaer mucho de lo que nos pasa, positivo o negativo, a la condición de nuestros hijos y no me parece justo. Ujú. Entonces, Es que creo que es sabes importante. que creo que, o sea, en esto, como en muchas otras cosas, el papel de víctima es un papel muy fácil de asumir. O sea, es en el que caemos por, o sea, casi como si hubiera una resbaladilla y pues es lo más fácil. Pero luego pararte de ahí y decir, no soy una víctima, no sé por qué tengo un hijo con síndrome de Down, nunca lo sabré, fue así como fue la vida, pero no somos una víctima, esta familia no es una víctima y tenemos que trabajar para hacer esto, 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 esto. Eso es muy difícil. Y como bien dices, hacerlo solos, o sea, sin un profesional de la salud mental de lado, la verdad es que sí es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Aparte, venimos de una situación pues que ninguna otra generación había vivido, que es el Así tema de lo es. de la pandemia, Sí, que nos golpeó a todos sí. en diferentes situaciones y necesitamos pues reivindicarnos en ese aspecto, Ujú. eh, resignificar ciertas cosas, retrabajar otras, o sea, ya el mundo no es el mismo, Así ya es. nosotros no somos los mismos, nuestros hijos tampoco van a ser los mismos Ujú. y necesitamos asumirlo y redireccionar nuestro camino en este sentido.
Ujú. Creo que es un acto de humildad que también se lo, se lo compartimos a nuestros hijos. O sea, el vernos que nos asumimos como alguien vulnerable que necesita Sí, ayuda en ciertas situaciones y que sí. hay personas a las que les podemos pedir ayuda. También les facilitamos a nuestros hijos en muchos sentidos su camino en la vida. Ujú. Entonces, yo creo que no debemos temer de eso. Al contrario, debemos sentirnos orgullosos y que al final está sirviendo de ejemplo para las generaciones que nos está tocando criar. Y la verdad es que ahorita que tú mencionabas los influencers y toda esta nueva categoría de profesionales, no Sí, profesionales o de manera de comunicar las cosas, a sí. mí, pues, en ese aspecto muy puntual, me gusta mucho cómo le han dado visibilidad a ese punto, Ujú. porque anteriormente, tanto los papás y nosotros, bueno, o sea, las generaciones anteriores de nuestros padres, nosotros como hijos, pues el pedir ese tipo de ayuda prácticamente era inconcebible, o sea, Así menos que es. tuvieras un problema, bueno, que no se Sí, pudiera ocultar. sí, sí, de hecho, o sea, cuando decías, ah, es que mi terapeuta tal, te voltean a ver como, oye, pero ¿qué problemas tienes? Sí, sí, sí. Sí, te volteaban a ver con lástima y tú también así como que Chin, con tal vez. pena decirlo. Y el, Sí. y el hecho de que hoy se esté normalizando como parte pues de ese acompañamiento que necesitamos las personas, a mí se me hace, la verdad, muy, muy, muy valioso. Y qué bueno que haya personas que tengan esa pasión, Ujú. que, que se preparen todos los días por ser un mejor apoyo para las personas que necesitan de ellos y la voluntad, ¿no? De acompañar. Yo creo que, bueno, a mí me parece muy, muy valioso. Sí, 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 100%. Y, o sea, regresando un poquito al tema de la crianza, que, o sea, y de la responsabilidad tal, yo he notado también en muchas familias que atiendo que o sea, cuando tienen sobre todo hermanos, el hermano que no tiene condición de síndrome de Down tiene todas sus responsabilidades. Tiene que, si, no sé, limpiar la popó del perro, lava los trastes, no sé qué, no sé qué. Y luego su hijo, que sí tiene síndrome de Down, no tiene ninguna responsabilidad. Es como, ah, pues si quiere me ayuda. Sí, a veces pone la mesa. Entonces, o sea, cuando los niños detectan esta ambigüedad, pues claro que eso, o sea, porque todo lo que hacemos desde bebés, niños, adolescentes, les marca cómo tiene que ser el mundo, ¿no? O sea, mamá y papá son o bueno, la comunidad con la que están creciendo en ese momento, son las personas que les trazan como este sketch o este plano azul, por así decirlo, de cómo tendría que ser el mundo. Y entonces, o sea, te quería preguntar, ¿cómo es que las personas con síndrome de Down pueden tener responsabilidades? Si las pueden tener o no, tal vez yo me estoy volviendo loca y no las pueden tener. ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, la verdad es que el concepto de inclusión abona eso. Inclusión es una participación activa Ujú, en todo el ambiente de la persona. O sea, llámese en la familia, llámese en la escuela, llámese en la sociedad. Entonces, ujú, si ese sentido de inclusión no se vive en el seno familiar, difícilmente se va a vivir en otros entornos de la persona. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por ujú. eso ahorita todo este cuestionamiento de que si la escuela especial, que si la escuela regular, que si bla, 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 este, a lo mejor no es el momento de entrar en ese tipo de polémicas, pero esto va aunado mucho a esas cuestiones, a las distinciones que hacemos
principalmente en el entorno familiar y lo has ejemplificado muy bien en esas diferencias que hacemos con nuestros hijos, a veces conscientes, a veces inconscientes. Ujú. Y la inclusión real es esta estructura que se forma a través de la participación activa de todos los miembros en ese entorno. Entonces, yo creo que es muy importante que dentro de todas las actividades, dentro de todas las responsabilidades que lleva una familia, cada quien tenga un rol. Y no se trata de ponerle una calificación o ponerle puntos a que si un hijo lava los trastes, entonces tiene más puntos que el que solo recoge los trastes, ¿no? Por Ajá, ejemplo. ajá, O sea, creo que no abona eso, sino si la actividad es comer en familia, todos, y digo todos, o sea, papá, mamá, porque otra vez todo lo enseñamos a través de nuestras propias claro, actitudes, claro. de nuestras propias acciones. Entonces, si la acción en familia es comer, bueno, pues el papá le toca, a lo mejor, pues, si es un apasionado de la cocina, a lo mejor al papá le toca cocinar, Cocinar, ajá. a un hijo le toca poner la mesa, a otro hijo le toca, recoger los platos cuando haya terminado, y a la mamá le toca lavar los platos y a otro hijo le toca acomodarlos en su lugar, ¿no? O sea, es desmenuzar toda esta serie de actividades que conlleva un objetivo en familia y que todos tengan una participación en eso. Ujú. Fíjate que yo en la última sesión que tuve de terapia con el terapeuta de mi hijo, Sí, de Luisana, justamente hablamos de eso, porque tenemos muchas situaciones donde Luisana de cuenta tira todos los juguetes y le pedimos que los recoja o que una vez que lo hizo, que jugó con ellos, pues tienen que volver a su sitio. ajá. Y es cerca de imposible hacer lo que él lo haga. Entonces nos decía, es que las demandas unilaterales con Luisana no funcionan. O sea, tú le tienes que decir, oye, ¿me acompañas a recoger tus juguetes? Tú ve recogiendo estos mientras yo recojo los otros. Y me hizo como todo el sentido de la vida porque a nadie nos gusta que nos den órdenes y señalen. Es muy diferente cuando dice, oye, cuando alguien te dice, oye, ¿qué te parece si a lo mejor tú vas recogiendo los juguetes y yo hago esto otro, ¿no? Ujú. O tú ve acomodando esto y mientras yo voy tendiendo tu cama. O sea, Ser un equipo. tiene que haber este sentido de colaboración Ujú, para que la persona encuentre este pues su lugar en esa dinámica y vea que ujú, no es de por qué yo solo, por qué solo a mí, ujú. o sea, creo que cambia completamente todo el sentido de lo que se está haciendo y a mí me Claro, parece muy porque, importante darle visibilidad. porque así también es la vida. O sea, en Sí, la vida adulta, pues me refiero. sí, Cuando tú te vas a mudar, o sea, y tengo muy en la mente porque el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a España, que allá está muy desarrollado esto de la vida independiente para personas con discapacidad intelectual. Y entonces, así es como funcionaba. O sea, una persona era la encargada de, no sé, hacer la lista del súper, pero la otra también era encargada de ir a comprar el súper, pero la otra, pues, le tocaban los trastes y, o sea, es una comunidad y es una colaboración y es un equipo. Y así funcionamos en todos los ámbitos de la vida. O sea, en sí. la casa, en el trabajo, en la escuela, en donde quieras, tienes que hacer Ujú, comunidad y tienes que hacer colaboración. Entonces, esta responsabilidad es una responsabilidad conjunta. ujú. Y cuando dejas Sí, a alguien fuera de esa responsabilidad, lo estás dejando fuera de esa comunidad y fuera de ese equipo. Ya no forma parte porque no está abonando para la actividad que quieren realizar. Y eso es sí, violencia. sí. Y justo una de las cuestiones, porque muchos
papás por ahí podrán decir, bueno, es que mi hijo tiene pues una intensidad de apoyo mayor, ¿no? O sea, porque a lo Sí. mejor tiene un doble diagnóstico, a lo mejor tiene una condición aunada al síndrome de Down que le impide tener muchas pues, actividades o cosas, pero la verdad es que vuelvo a lo mismo. Entender este objetivo y desmenuzarlo en pequeñas acciones y darle a cada uno una participación es muy significativo. Justo ahorita que mencionabas, pues cómo lo están manejando en España, yo también en una asociación, que tenía un área pues de escuela, Ujú, me decían, bueno, es que nosotros entendemos la inclusión como si tenemos una pequeña parcela, un pequeño huerto, entendemos que el objetivo es hacer que todas estas semillas pues germinen y posteriormente cosecharlas. Entonces es analizar cómo cada uno de los miembros que van a hacerse cargo de que ese objetivo se alcance, cómo cada uno va a participar. ujú, Entonces, dice, pues aquí tenemos alumnos que su movilidad está completamente limitada, que a lo mejor solo puede acercar su silla de ruedas con algún mecanismo operado por los dientes o a lo mejor con ujú, un dedo, ujú. pero pueden acercar su silla de ruedas, activar este mecanismo que hace que la parcela se riegue. A lo mejor hay otro chico que sí puede, hacer los agujeritos y poner las semillas, ¿no? Claro. Entonces, entender y entender la diversidad de cada uno de los miembros que van a tener interacción en el alcance de este objetivo y ponerles responsabilidades acorde a lo que pueden hacer Sí, es justamente la inclusión. Y eso se tiene que tener bien consciente en el entorno familiar también para poder saber qué es lo que vamos a exigir en la escuela, ujú, cómo vamos a participar en la escuela y qué también se va a exigir dentro de la sociedad, ¿no? Porque a veces decimos, es que la escuela de mi hijo no es inclusiva, bla, bla, bla. sí, ¿tú qué tal? Entiendo. Exacto. O sea, es que a veces tenemos ideas de inclusión que no son reales. Ujú, Tenemos ideas de lo que nuestros hijos deberían de estar haciendo, de lo que a nuestros hijos se les debería de estar exigiendo en el entorno escolar, que ujú. tampoco van acorde a, ¿cómo se puede decir? Las Al objetivo posibilidades. final. Ya. Exacto. Este, ahorita, por ejemplo, mi hija se acaba de graduar. Te digo, esto lo tengo muy latente Muy porque mi hija fresco. se acaba de graduar de Sí. preescolar. Ay, Entonces, ya felicidades. sabes, empiezan todos estos comentarios de ahora sí viene lo bueno, en primaria ya es otra cuestión, Siempre y dicen empiezas, eso en cada cambio de etapa, ¿no? sí, Ahora empiezas sí. a decir así como de qué me tengo que preocupar, ¿no? Claro, ¿Qué, ajá. qué es lo que tendría que estarme preocupando ahora? Pero mira, yo estoy muy tranquilo por esta cuestión. La inclusión educativa tiene tres ejes o tres columnas vertebrales. Una es presencia, la otra es participación y la última es progreso. Si Mm, tu hijo recibe estos tres pilares en la escuela, la inclusión educativa se está generando. O mm, sea, si la escuela dice, a ver, primero le permite estar presente, le permite participar de todas, o sea, del alcance de todos los objetivos que se plantean en el ciclo escolar. O ujú, sea, porque no es, ya hay este objetivo, pero en este objetivo él no va a participar. No, 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 es mm, en todos los objetivos ujú. de la escuela. Llámese las materias, en todas las materias, tu hijo tiene que tener una participación activa, obviamente acorde a A su sus posibilidades, condición, a sí, su fase de desarrollo, etcétera. Pero tiene que sí. haber una participación y tu hijo no puede ser el mismo que entró al que está terminando el ciclo. O sea, Ujú, y ese objetivo o esa línea de desarrollo
la tiene que diseñar la escuela con el papá enfocado Al completamente niño. a, al niño. Y Ujú. eso es, tenga o no tenga una discapacidad. Pero cuando entiendes realmente estas tres columnas, cuando entiendes realmente cuál es tu papel para que esas tres columnas se den, cuál es el papel de tu hijo y cuál es el papel de la escuela, yo creo que todas las escuelas podrían ser inclusivas si realmente se lo propusieran. Lo que pasa es que, una, anteponemos la condición de la persona, A la persona. anteponemos, Sí, anteponemos lo que dicen los libros, lo que dicen sí, los, y anteponemos también todo este bagaje cultural de decir, es que los exacto. niños a tal edad tienen que estar haciendo esto. Sí, ¿Quién sí, dijo? O sea, sí. Pero sabes que, o sea, todo lo que estás diciendo se aplica para cada círculo, cada esfera en donde participe un ser humano. ujú, Entonces, o sea, realmente la inclusión en general, pues tiene estas tres columnas. Y entonces nosotros ujú, como papás, lo que tenemos que hacer es primero entender que es una persona aparte. Lo menciono mucho porque es difícil. Segundo, entender las limitaciones que tiene tu hijo y que tienes tú, entenderlas sí, porque si no las entiendes y no las concientizas, es muy difícil trabajar a partir de un desconocimiento y ahí es donde entra la terapia. Y entender que en todos los lugares a donde vaya tu hijo es lo que tienes que buscar, incluida tu casa. Solo sí. así vas a tener en un futuro un adulto que tenga la condición que tenga, va a buscar eso en sus esferas, las que él construya de adulto. O sea, porque estas personas que viven independientemente, o sea, te aseguro, porque lo sé, que empezó desde casa y empezó desde chiquititos, que en su mente estaba el, claro, yo me voy a casar, yo voy a vivir solo, yo voy a trabajar, voy a ganar dinero, etcétera. Y eso no es algo que se inculque de la noche a la mañana, no es algo que, bueno, tienes 18 años, hijo, es hora de irte. No es algo así. Entonces, sí, o sea, la invitación queda muy abierta para que hagan introspección y hagan una reflexión muy consciente sobre qué está pasando en las esferas en las que estén incluidos sus hijos, ¿no? Sí, y también tenemos que hacernos, ahorita que mencionas eso, tenemos que hacernos muy responsables de nuestro papel como papás. Veo, bueno, sobre todo en generaciones ya de chicos más adultos, donde los papás pues tuvieron toda esta iniciativa de darles acompañamiento, de educarlos. Es estas generaciones que rompieron el estereotipo Los del chico con paradigmas. discapacidad intelectual Sí, institucionalizado, sí. a ya chicos que recibían una educación, que había mucha mayor participación, que Ujú, hoy se ven truncados porque estos papás dicen, ya te di educación, pero no es que no vas a trabajar ahí porque no vas a recibir lo suficiente. ujú, O no, es que ese trabajo tiene muchos riesgos. O mm, sí puedes tener novia, pero no te vas a casar. ujú. Como nosotros desde el entorno familiar, después de que les dimos todas estas herramientas para que fueran chicos autónomos, que pudieran tomar sus propias decisiones, que pudieran seguirse desarrollando Di- como persona aparte de Sí, ti. sí, Y decimos, bueno, sí, pero hasta aquí. O sea, pero sí ya tienes no. esta libertad, pero hasta esta línea. Entonces, Sí, hay que ser muy coherentes y hay que saber muy congruente, que, sí. que, que no podemos, o sea, justo el qué va a ser de nuestros hijos cuando no estemos es eso. O sea, saber Ujú, que como cualquier otro hijo en algún momento vamos a tener que cortar el listón
y nuestro hijo va a tener que tomar sus propias decisiones, va a tener que cometer sus propios errores, va a tener que asumir sus propias consecuencias Ujú. y que no vamos a estar ahí toda la vida para, para presenciarlo y para poder acompañarlos. Entonces, Así es. todo ese camino es el día a día desde que nacieron hasta que nosotros nos vayamos, con esta ideología natural de decir de pensar que nos vamos a ir antes que nuestros hijos, que ojalá Sí, siempre así que sea. ojalá sea así. Y al final tenemos que trabajar bajo esa idea, ¿no? Que sí o sí nos vamos a ir en algún momento y que no podemos hincarle responsabilidades ni a los hermanos Ni a los ni a tíos, ni otros al... Sí, familiares. sí, sí, de acuerdo. O sea, tenemos que ir construyendo estas células de apoyo o estos ecosistemas de apoyo en Ujú. base a la intensidad que nuestros hijos requieren, que nuestros hijos entiendan que, cuáles son estos ecosistemas de apoyo y de con quién van a interactuar para estas cosas. No pueden, o sea, venimos de generaciones donde estos ecosistemas de apoyo se asumían por una sola persona, que era el papá, la mamá o los dos, o Ujú. que al final lo heredaban a un hijo Ujú. y así, ¿no? O sea, esa era nuestra estrategia como familiares de una persona con discapacidad. Y no, no tiene por qué ser así. O sea, podemos ir diseñando estos ecosistemas de apoyo, en diferentes puntos. O sea, si es en el plano educativo, ¿cuál va a ser su ecosistema de apoyo? ¿No? Justo, en el simposio tengo un caso muy especial que para mí es como lo que debemos de empezar a trabajar, de una chica que está ahorita en la universidad y está estudiando diseño gráfico. O sea, fíjate todas las libertades que se están conjuntando ahí. O sea, es una chica que Ujú. decide continuar sus estudios en una fase, de educación superior Ujú. en una institución que, bueno, le abrieron las puertas a un programa universitario ordinario Ujú. que ella misma eligió y que si bien, pues todos los días hay una barrera que derribar, la mamá, o sea, ha sido una persona con objetivos muy claros, Ujú. respetando siempre las decisiones de su hija, porque me decía la mamá, Ernie, es que no sabes cuántas veces, o sea, ante una barrera en la universidad, hija, mira, vamos y te consigo un curso y te sigues preparando. No, o sea, yo quiero seguir yendo a la universidad, quiero estar con mis compañeros. Entonces, obviamente no quiero spoilear el caso, pero al final se creó en la universidad, o sea, a través del diálogo se creó en la universidad este ecosistema de apoyo Mm. para darle luz al cómo si ella pueda terminar su carrera e insertarse en el mercado laboral en una carrera que a ella le apasiona y Claro. que se ha aferrado a ella con uñas y dientes a uno que la mamá dice, no, mi hija, ya déjalo de verdad. O sea, y creo Sí. que ese modelo Ujú. es el que necesitamos empujar sí o sí los papás desde chiquitos, enseñarle a nuestros hijos que lo que quieren de verdad que se logra, nada más es entender lo que probablemente no se vaya a lograr de Tan las formas fácil. ordinarias Sí. y que se tienen que construir, te digo, estos ecosistemas de apoyo donde la responsabilidad no está cayendo completamente en la escuela, Ujú. no está cayendo completamente en la mamá, Ujú. no está cayendo completamente en la chica, o sea, no es como que, sino ahí entran Se está distribuyendo. compañeros tutores, o sea, Claro. entran un chorro bueno, no un chorro, pero ciertos perfiles Ujú. de personas que van a acompañar para que sirvan de apoyo en todo este trayecto. Y eso, como tú dices, o sea, vamos, sucede en la casa, sucede en la escuela, en las distintas fases, va a tener que suceder en el plano laboral, porque también en España existen estos ecosistemas de apoyo en Sí. entornos ordinarios. Y ojo, no son solamente, o sea, como tú decías, Ernie, o sea, no son solamente familia, sino que las familias se aconsejan y se acompañan de asociaciones,
¿no? Como el caso de Cambiando Miradas, como, no sé, se me ocurre ahorita Cali, que es mucho de vida independiente que está en Querétaro. O sea, Ajá. sí hay recursos, nada más es cosa de buscarlos y de acompañar lo que podamos acompañar. Y eso es también hacer un ejercicio mental diario de, a ver, ¿este es mi problema o es su problema? Es su problema, él lo va a resolver, ¿no? O sea, como, porque a veces también con los niños chiquitos estás viendo cómo no puede abrir un frasco y luego se lo quieres quitar y tú abrirlo, ¿no? O sea, es un ejemplo muy burdo, pero desde ahí empieza el decidir dejar que la otra persona decida y que la otra persona resuelva sus conflictos, y es lo que pasó con esta chica, que qué padre, ¿no? Qué padre caso. Sí, no, y es que, vamos, l- las iniciativas que funcionan son justamente aquellas que entienden muy bien el objetivo y que Ujú. van desmenuzando y van dándole participación activa a todas las personas. Cuando es una iniciativa donde alguien va a asumir toda la responsabilidad para que la persona esté completamente cuidada, viva en esta burbuja, es insostenible, o sea, Ujú. es No es insostenible real. económicamente, es insostenible emocionalmente, no es inclusivo, porque también es otra cuestión de, ay, no sé, curso de verano inclusivo, ¿no? Y todos tienen Todos tienen discapacidad, síndrome de Down. Sí. todos tienen discapacidad y lo que tienen es una persona que lo va a cuidar las horas que va a estar en el curso de verano. Ajá. O en la escuela igual lo mismo. O sea, eso no es inclusión. Mm, O mm. sea, eso no es inclusión. Inclusión es el curso de verano, tenemos estas actividades, todos van a participar en las Ajá. actividades. Se ve la diversidad, o sea, los chicos que no tienen discapacidad van a aprender a ser apoyo de alguien con discapacidad y viceversa, porque también hay que entender, o sea, yo hablo mucho y el otro día justo le escribí a la genetista de ahí de Redtown, a la doctora Adriana, porque pues dentro de mi ignorancia le preguntaba, bueno, ¿una persona con síndrome de Down puede donar sangre? Me decía, pues sí, no veo por qué no. Y decía, bueno, porque nunca vemos, o sea, si de repente vemos en redes sociales de necesitamos O negativo, porque yo soy O negativo y a cada rato me hablan de, oye, por favor, ven a donar y tal. Y veo las personas que requieren de donantes O negativo, es un verdadero problema, o sea, y nuestros chicos pueden ayudar y A otras pueden dar personas, claro. un sentido de pertenencia. O sea, las personas con discapacidad no están aquí para recibir apoyo toda su vida. O sea, Así ellos también es. pueden apoyar y pueden tener una participación activa en la sociedad en todas las Sí, cuestiones. Entonces, sí. ahorita puse el ejemplo de donar, pero pero de verdad, o sea, yo creo que entender ese sentido, inculcarlo de, oye, hijo, tú también te corresponde ayudar cuando tu compañero lo necesita y demás, o sea, también darles esa, esa participación, porque te da un sentido de pertenencia, te, Con te, la te sociedad, ayuda a claro. conectar con tu entorno, con la sociedad con la que vives. Ay, pues sí, totalmente, Ernie. Pues muchísimas gracias. Ya nos fuimos de largo, pero es que es un tema que nos apasiona a los dos. Eh, Sí, Siempre les pido una frase a los invitados, entonces me encantaría que nos dejaras con una frase. híjole, seamos coherentes, Ay, me seamos encanta. coherentes. Sí. Yo creo que cuando nos manejamos en este sentido de coherencia, eh, todo se clarifica. O Ujú, sea, nuestras decisiones se clarifican, el camino que vamos a tomar se clarifica, nuestra responsabilidad con nuestros hijos se clarifica y también hacemos cambios sustanciales ujú, en lo que estamos haciendo hoy para lo que ujú, queremos ser mañana. ujú. Entonces, yo cerraría con eso, seamos coherentes. Sí, la coherencia es una de las cosas más difíciles, la verdad.
pero sí, padrísimo, Ernie, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos encontrarte o cómo podemos encontrar Cambiando Miradas? Pues bueno, ya de una vez les hago invitación directa. El evento es 29, 30 y 1 de octubre, 29 de septiembre al 1 de octubre, acá en León, Guanajuato. En el Fórum Cultural Guanajuato vamos a tener, pues, desde charlas, talleres, eventos culturales, gastronómicos, expo, o sea, vamos, ahora sí que De cambiamos todo. completamente toda la estructura, crashamos todo el foro porque antes nada más lo hacíamos en el museo. El foro es un complejo donde está el museo, la biblioteca y el teatro. Sí, Entonces vamos a tener actividades en todos los recintos y, padrísimo. y es un evento gratuito, así que foráneos, nada más pónganle ahí a la alcancía para el Para transporte el y su transporte. estadía dos noches y todo lo demás lo van a poder disfrutar. Ya vamos a lanzar el formulario de registro y toda la información del programa a partir de agosto. ¿Ok? Y pues los esperamos acá en León. Estamos como Cambiando Miradas T21 en redes. Y ahí próximamente ya les estaremos informando. Perfecto. Pues ¿Sí? muchísimas gracias, Ernie. No, al contrario, doctora, que estamos a la orden. Gracias. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.